falamos del quinto seminario de Iniciativa Pol Asturiano, un seminario que organicen todos os años per prestoso, e para falar del mesmo tenemos aí con nós, videollamada, a Claudia Elena Menéndez, que é vicepresidenta desta asociación en Sin Porgüello Económico, que é Iniciativa Pol Asturiano. Claudia, como estás? Moi bones. Hola, muy buenas, Samuel, ¿qué tal? Bueno, lo primero damos la enhorabuena a Iniciativa Polo Asturiano. Todos los años, el año pasado estaba Iván Llera, el presidente, todos los años préstanos mucho, convidanos y davosles más fondos de gracias por estar en directo aquí en Alderiques para hablar de ese seminario que organizáis. Bueno, ya la quinta edición, un seminario que llevaba el título, cada año tiene un título, que ya era Oficialidad el Camino Constitucional para el Futuro Asturiano, pero llevaba un subtítulo, ¿no?, que falaba este año, pues, un mundo lleno de lingües, cómo combatir esa discriminación lingüística, ¿no? A lo primero, eso, como se dice en muchas pruebas deportivas, ya rematado esta quinta edición, estáis pensando en la sexta, supongo, ¿no? Sí, home, y tanto. La verdad es que llevamos ya 5 años con 5 ediciones, no 5 años porque el año de la pandemia, por razones evidentes, no se pudo hacer, pero esta era la quinta edición y yo cuido que una de las de más éxito de público. Tuvimos cerca de perpasemos los 60 inscritos, que para un seminario, una jornada de estas características y exagerado. Y sí, decías el título, el título ya es siempre el mismo, ¿eh? El Camino Constitucional de Futuro para Asturiano, lo que anda cambiando todos los años y el subtítulo, porque digamos que el subtítulo lo que trata ya de recoger la temática que va a tener ese año la Claro. jornada, ¿no? El seminario. Sí, sí, y eso, por eso, eso, siempre el camino constitucional para el futuro del asturiano. Y güey, eso, agradecemos en forma a Claudia y a Iniciativa por el Asturiano el que teáis en directo, porque nos presta por la vida eso, falar todos los años. Decimos a la gente eso, y ya tuviste con nosotros en otra ocasión aquí en Twitch en directo, que la gente tiene la opción de entrar y de apurrirnos una entruga. Eso, damos y mucho valir al labor que estáis haciendo de Iniciativa por el Asturiano, esa asociación sin por orgullo económico, que, bueno, eso, digamos, de alguna manera, pues, lucha o vindica al idioma propio de Asturias, a los idiomas propios de Asturias, para ser más exactos, y que, bueno, siempre estáis con campañas e historias, pero digo que damos sin mucho valir a lo que estáis haciendo con este seminario, porque estamos hablando de charres, ponencias, vídeos con xente moi prestigioso, o sea, estamos falando e todo fecho na Universidade de Uvieu, co propio rector na presentación que estaba contigo justamente, pero quero decir que el labor que facéis é per importante e que llevará un traballo en forma grande, non? Bueno, la verdad es que sí, desde que echemos a andar esta quinta edición hasta que se fixo el 4 y el 5 de abril del aula magna de la Universidad de Uvieu, pues igual pasaron 3 o 4 meses, porque yo creo que en una cena de Nadal con Ignacio ya tuvimos dando vueltas a la cabeza a ver a quién podíamos llamar, a ver cómo podíamos enfocar Claro. este año el seminario. Entonces, sí. Además, este año, además por supuesto, de la gente de prestigio que viene, o que después podemos hablar de ellos si quieres, este año, por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones más importantes y que entronquen un poco con eso que decías del camino que lleva Iniciativa Polo Asturiano estos años de reivindicación del idioma, pues está en una iniciativa, valga la redundancia, que se sacó, que se llama El Buzón del Asturiano, y con la que se pretende recoger, sistematizar o canalizar, por decirlo así, ¿no?, toda una serie de, por una parte, les denuncias de xente que a lo largo del día a día pues pueda sufrir de algún tipo de caso de discriminación por usar el asturiano, por ejemplo, pues, recoger esa denuncia, tratar de asesorar a esa persona, por ejemplo, y también, como siempre dice Ignacio, no hay que poner el huello solo no malo, también lo positivo, este buzón del asturiano que presentemos como producto Estrella, ¿no? estrella, ¿no?, Sí. neste seminario, también recoger pues, los casos positivos de uso del idioma, pues de Claro. quien que dice, hoy hay una empresa
que está usando el asturiano, pues eso y de agradecer y de aplaudir y también pues una manera de dar visibilidad. Sí. Entonces, digamos que esta xera del buzón del asturiano fue la presentación que hicimos en este Sí, sí, seminario. Dios sea